la gente pueda comer asado. Te cuento, la gente no se ve mala, se ve buena, pero se ven una gente que viene de barrios visualmente no muy buenos. Yo creo que es una manera en que la naturaleza le devuelve, ¿no?, a las personas el daño que le hacen. Creo que todos sabemos del daño ambiental, ¿no?, que producen ese tipo de emprendimientos inmobiliarios. Buenos Aires, Moreno diputado. Diputado, Moreno, Buenos Aires. Cuando esconden a Macri en la campaña, digamos, es para evitar tener que explicar o asumir las responsabilidades. El único rival a vencer es el kirchnerismo. Buenos Aires, Moreno diputado. Diputado, Moreno, Buenos Aires. ¿Qué tal? Buenas noches. La Rosca, como todos los lunes. Daniel, ¿Qué tal, ¿cómo te va? Eduardo? Buenas noches, buenas noches. Pablo, Entre Moreno y el que los carpinchos estamos fenómeno la apertura. creí que ibas a decir entre Sarmiento y San Martín, pero eso hablamos después. No, el mío es más. Será lo mismo. Jazmín Bulorini, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, aunque no lo creamos, faltan 3 semanas para las elecciones. Para las PASO. Paso, claro. Exactamente, para las internas. No lo creemos porque no hay clima, porque la campaña obviamente está absolutamente condicionada por la pandemia. No se nota tampoco, como en otras elecciones, interés, ¿no? Participación, interés, más allá de que los candidatos hacen recorridas. Falta un poco, ¿no? Sí, 3 Digo, semanas. no, pero aparte de faltar 3 semanas, digo, me parece que la pandemia, bueno, me parece que la crisis que está viviendo el gobierno, me parece que bueno, hay pues, cosas que empezaron a cambiar. Absolutamente. Los carpinchos que esta semana nos ocuparon jueves, viernes, ¿viste? Son tremendos. Sí. Te voy a decir, voy a repetir lo que dijo Grabois. Si tocan un carpincho, nos tocan a todos. Bueno, Todos somos carpinchos. todos somos carpinchos. Dicho esto, tenemos Tenemos 2 invitados. 2 invitados. Tenemos al doctor Ricardo López Murphy. Efectivamente, le agradecemos por estar. Y tenemos precandidato en la capital federal. Y tenemos al candidato del Frente de Todos, Leandro Santoro. Le agradecemos también porque es esta noche con nosotros. Y bueno, obviamente vamos a hablar nosotros de lo que viene siendo la saga del Olivogate. Vamos a hablar de pandemia que está empezando a reorientarse hacia el nuevo ciclo quizás de lo que sea la, Sí, aparte del riesgo de la Delta, ¿no? la cepa Delta. En las últimas horas... El tema de vacunación que está otra vez, hoy uno de los médicos asesores de gobierno, Eduardo López, subrayó que hay una campaña que avanza con mucha lentitud para la emergencia que está planteando la posibilidad de la variante Delta. El doctor López hace semanas que viene diciendo, atención, hay que acelerar la vacunación por el tema de la Delta. Así es. ¿No? Por el O tema sea de que la variante Delta. Nosotros vamos a hablar de eso. Daniel, vos con Hoy Fondo Monetario. Internacional llegó la plata, un montón de plata. Una Sí, cosa después impresionante. haceme un giro. No puedas. No gastes esa cuenta, ¿eh? Bueno, Pablito. Dale. Te voy a seguir a vos con el tema de la causa judicial por el ¡Apa! Olivogate. Hay muchas novedades, muchos movimientos y muchas fake news sobre el tema. Muy bien. Y la señora Jazmín Bulorini. Ya no te voy a corregir, señorita. Ahí está, muy bien. Bueno, es todo igual, Jazmín. No es lo mismo. Pero yo te voy a hablar de la campaña, porque vos decías 3 semanas, no es nada. Y quien se subió a la campaña recientemente es Mauricio Macri. Y esta semana también va a haber actividad otra vez en el Senado que va a dar que hablar, les voy a contar. Bueno. Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta antes de ir con López Murphy? Sí. ¿Va a estar Cristina esta semana? Es la incógnita, ¿no? La respuesta oficial es que está en el sur. No Bien. sé si ya volvió y si esta semana va a estar. Sesión no va a haber, pero va a haber otra actividad. Bueno, después lo vas a contar. Vamos con López Murphy. Vamos. ¿Cómo le va? Muchas gracias por estar. Podría haber venido acompañado, pero veo que no lo ha hecho. Sino solo. A ver,
Vamos de lo general a lo particular. Lo general sería el país, lo particular la interna en el espacio de Juntos por el Cambio. Las dos claves para esta elección, estamos hablando para la elección macro, ¿no? Respecto de la situación del país. Dos claves que usted vea que se juegan en esta elección. Bueno, yo creo que el fracaso de la política sanitaria y las consecuencias que eso tuvo sobre la economía y sobre el funcionamiento de esta sociedad no fue mal en el promedio de las naciones, cayó mucho el PBI, tuvimos decenas de miles de muertos, tardamos 9 meses en conseguir las mejores vacunas del mundo por un capricho ideológico y por una estrategia geopolítica. Me parece que es una suma de errores que tiene que tener un castigo por parte de la ciudadanía. Y el segundo hecho que me parece muy grave es la degradación de la figura presidencial. Creo que es muy notorio eso, pero todo el escándalo luce como otros escándalos, como el vacunatorio VIP, como los juicios VIP. Es decir, la idea de que ellos son una casta que está fuera de la responsabilidad de los ciudadanos comunes. Y yo diría, el principio de nuestro pacto fundamental, que es la Constitución, es la igualdad ante la ley. Base de las cargas públicas y de los impuestos. Lo que acá se ha violado de una manera grosera, brutal, no es un error, es un grave delito. Y por supuesto, si usted con una ametralladora tira y no le pega a nadie, sigue siendo un intento de homicidio. Esto de que como no se contagió nadie, no vamos a pagar culpa, es increíble en un profesor de Derecho Penal, pero forma parte de los papelones que hacemos. López Murphy, el Olivos Gay también devino, me parece, en un cambio, por lo menos público, ¿no?, de las relaciones de poder entre el presidente y la vicepresidente. Sí, en realidad desde hace mucho tiempo todos sabemos quién ejerce el verdadero poder acá y me parece que eso ha quedado más transparente. El episodio cuando le quita el micrófono, no ha habido vergüenza que no hemos omitido. Yo la verdad que tengo vergüenza que ejerza la presidencia de la República. ¿Y a usted le parece que esto va a impactar en la elección? Porque es una gran duda que nosotros vamos a discutir también luego, pero digo, ¿le parece que todo esto repercute o la gente está ajena a esta situación y está mirando yo creo realidad? Que el escándalo ha calado hondo, mucho más que el vacunatorio VIP. Me parece que las fotos fueron impresionantes. Sobre todo recuerde esos meses donde muchos tuvimos deuda, no los pudimos ir a enterrar. Fue una situación extremadamente difícil y que mientras todos estábamos presos en nuestras casas, ellos estuvieran de festichola, eso no se lo van a perdonar fácil. Pero además la crisis económica, o sea, nosotros tenemos un pimecidio, o sea, nosotros tenemos un pimecidio, las pymes las hemos liquidado. A ver, hagamos una cuenta, si nosotros tuviéramos las pymes de Chile tendríamos 2,5 millones de pymes. Si emplearan 3 cada una, estaríamos en 7,5 millones. Ahí los problemas de empleo desaparecen. Ahora, ¿por qué tenemos tan pocas pymes? Porque le hemos recargado una presión impositiva y regulatoria intolerable. O sea, le hacemos mucho daño al sector empresario privado, al que genera mucho empleo, porque el empleo está en las pymes. Ahí hacemos mucho daño. Y el otro gran daño que hacemos es con una política de deuda, como nunca ningún gobierno se ha endeudado tanto como este. Estos 20 meses han sido tremendos, por los déficits y por la deuda. La deuda ha crecido a un ritmo extraordinario y el argumento que usan es que está en peso, macana, está indexada al dólar, 80% está indexada y han copado toda la capacidad crediticia de los fondos comunes, de los bancos, de las compañías de seguro. ¿A dónde vamos con eso? Ahora, usted marcaba recién algunos de las referencias de la crisis argentina. La experiencia anterior de Juntos por el Cambio tampoco fue buena, fue mala en términos económicos. ¿Cuál es la expectativa de discutir esto ahí adentro? Porque usted participa de esa. No, está claro. Interna. Bueno, eso se lo puede explicar Eduardo muy claramente. Nosotros nos acabamos de incorporar. Una de las reglas que adoptamos fue no nos hacemos cargo de la mochila del pasado ni de los gobiernos. O sea, nosotros miramos hacia adelante. Construimos una coalición para derrotar el proyecto hegemónico y el riesgo de autoritarismo. O sea que la unidad estaría en esos dos conceptos. Después discutimos el resto. Exactamente. Nosotros tenemos, y ustedes me han visto acá varias veces, tener una visión muy crítica de lo que fue la gestión del gobierno anterior.
es crítico en lo económico. Yo tengo acuerdos fuertes en lo que hicieron en política exterior, en lo que hicieron en materia de seguridad. Yo siempre digo que después de la cosa que dice Sabrina Frederick, yo extraño a Patricia Bullrich. O sea, yo sentía que había una política en ese campo muy precisa, como la había en las relaciones exteriores. Ahora estamos todos los días conqueteando con Venezuela, con Nicaragua, con Cuba, países que son la expresión de los gobiernos dictatoriales, tiranía sangrienta. Yo no veo cómo Argentina puede estar ahí. Ahí no tenemos ninguna posibilidad. Con ese camino no salimos. Nosotros salimos si cambiamos el eje. En vez de el estatismo como la respuesta a nuestros problemas, es un estatismo además idiota, porque es un país que tiene un déficit de 40.000 millones de dólares, que se endeuda a lo loco. ¿Cómo va a ser capaz de fondear un proceso de inversión? Eso hay que abandonarlo. Hay que ir al sector privado, con mucho eje en las pymes, porque necesitamos crear mucho empleo. Necesitamos crear por razones económicas, por razones morales para reconstruir nuestra familia y la autoestima de los que trabajan, y por razones ciudadanas. No, es muy distinto un ciudadano que es siervo del régimen, que vive de la limona del régimen, que un ciudadano que gana el pan con el sudor de la frente. Ese se vuelve muy exigente. Esa gigantesca clase media la que queremos reconstruir en la Argentina. Ahora, López Murphy, cuando uno habla con el gobierno y lo escucha, dice, bueno, hay que ir por el lado del impuesto a los ricos, por ejemplo. Un gobierno que, bueno, ha aumentado o ha tocado 19 impuestos, ¿no? A ver, Daniel, han subido los impuestos de manera extravagante. Nos ha ido muy mal con ese esquema. Pero fíjense la presión en el sector, uno de los sectores productivos, esto que prohíben las exportaciones de carne. La presión tributaria sobre la cadena agroindustrial es brutal. A ver, en la soja le sacan 33% de 100, o sea, reciben 67. Sobre eso pagan todos los impuestos. Y el gobierno cobra 180. ¿Pero cuánto quieren cobrar? Hoy una diputada poco leída de la izquierda dice, pongámosle un impuesto del 50% al agro. Sí. Hacen una fiesta los agropecuarios si es 50. Es mucho más el impuesto, es más de 80. Es una locura la presión tributaria que tenemos, es extravagante. La idea de subir los impuestos en un país que tiene impuestos... Nosotros tenemos impuestos nórdicos y servicio haitiano. No funciona. El impuesto es el precio de los servicios que da el sector público. Acá no hay nada a cambio de impuestos extravagantes. Además, Daniel, usted sabe mucho de economía. Se nos están yendo las empresas. Se nos va la gente de la informalidad, al enanismo fiscal. ¿A quién se le ocurre este disparate? Tenemos la mitad de la población en la informalidad. ¿Usted subiría los impuestos? No resiste el menor manual de economía. López Murphy, el viernes apareció Macri en una foto junto con María Eugenia Vidal. Y hace un rato Vidal acá en TN dijo que va a haber nuevas apariciones de Macri. ¿Le parece que esto es algún llamado de atención porque algún voto más duro, el voto de Patricia Bullrich, se puede ir con ustedes y esto va a hacer que un Macri que lo querían esconder hoy lo muestren mucho en campaña? Están buscando toda la ayuda que disponen. Eso a mí me pone muy contento, debemos ir muy bien. Pero es lógico, es decir... usted no tiene también el temor, o no temor, o la posibilidad de que le compitan por el lado de Milei, por ejemplo. No, bueno, ahí hay diferencia entre nosotros muy clara. Yo he trabajado mucho con Javier Milei, pero digamos, él tiene la idea que el sistema político argentino está totalmente corrompido y destruido. Entonces cree que hay que hacerlo volar, eso ha dicho, que lo quiere hacer reventar. Sí. Y yo digo, eso no es la verdad. O sea, entre el enfermero Zanini y Patricia Bullrich hay grandes diferencias. Y nosotros creemos que es mucho mejor el cuadre de la oposición que el cuadre del oficialismo. Digo, ¿alguien se puede imaginar lo que hubiera pasado en este país si un gobierno distinto a este hubiera hecho la festichola de Olivo o el vacunatorio VIP? ¿En cuáles de los gobiernos de la oposición vio eso? Por favor, o sea, a mí me parece que hay diferencia. Esa es la diferencia que tengo con Javier Milei, que es bien clara. O sea, yo creo que hay en la oposición y además el riesgo de un régimen autoritario. Yo no quiero cometer los errores de la oposición venezolana. Cuando el gobierno se radicaliza tenemos que hacer una gran coalición para derrotarlo, antes que sea tarde. Todavía hay tiempo. ¿Y qué lo separa de María Eugenia Vidal? Bueno, yo creo muchas cosas. Por ejemplo,
es claro que si nosotros lideramos, la oposición va a ser muy firme, va a ser muy terminante, va a ser muy clara. Nosotros no estamos acostumbrados a contemporizar con el gobierno kirchnerista. Creemos que ese proyecto de país la lleva a nuestro país a la decadencia y al fracaso. Nosotros creemos en menos impuestos, creemos en menos gastos, creemos en una economía más competitiva, más abierta. O sea, no hubiéramos votado ni las leyes de teletrabajo, ni la de alquileres, ni la de góndola, ni le hubiéramos dado facultades extraordinarias a los Kirchner. Mire, nosotros a Cristina no le hubiéramos dado nada, para que quede claro. Ahora, ¿vos, Eduardo, le vas a preguntar lo de Leandro Santoro o se lo pregunto? Pregúntaselo. Animate. Viene Leandro Santoro ahora en unos instantes acá a La Rosca y ustedes tuvieron un cruce ahí en Twitter. ¿Qué pasó? ¿Van a debatir? A ver, yo creo que, ¿qué va a pasar? Yo creo que el debate es la forma más económica que tiene la política para presentarse a la sociedad. Me parece que es un mecanismo muy transparente, es un mecanismo que le permite a la ciudadanía ver a los candidatos en una situación difícil. O sea, los periodistas son muy buenos, tienen su agresividad, pero no es lo mismo que los candidatos que compiten. Entonces, a mí me parece que lo más sano que podría ocurrir en la sociedad argentina es que hubiera un debate. Y no quiero aparecer como los cuchilleros de Borges desafiando a todos a debatir. Es verdad que a mí me parece que sería muy sano, muy transparente, que le daría un valor agregado enorme a esta elección, donde, como decía Eduardo, la realidad de la pandemia nos obliga a no hacer actos masivos. O sea, hay ciertos elementos de movilización que no se pueden usar ahora. Entonces, ¿cuánto mejor? Imagínense que ustedes dirigieran ese debate. Primero le daríamos un rating bárbaro. No, seguro. Eso le da. Entonces, como yo estoy a favor de darle rating, quiero el debate. ¿Usted plantea el debate, por ejemplo, en este caso con Leandro Santoro, o también en la interna de ustedes? Yo estoy dispuesto a ambos debates, a hacerlos conjuntamente, no tengo problema. Nosotros pensamos que eso le va a dar elemento de juicio a la sociedad muy valioso. O sea, la sociedad va a conocer verdaderamente los problemas. Por ejemplo, yo no puedo entender cómo la ciudadanía, la capital federal, puede votar al Frente de Todos, que ha depredado los recursos de la ciudad con quitas que son monumentales. Le saca el 93% de los recursos que la capital federal le entrega al país. La capital federal le entrega el 20% de los recursos y recibe el 1.4%. Ya le quitaban el 80 y pico %. Yo desafío que en algún lugar del mundo encuentren un trato más discriminatorio que el que se usa con los ciudadanos porteños. Ahora, López Murphy, le van a tirar por la cabeza a usted que quiso recortar los gastos a la educación. Pero que vengan a ese debate. Los gastos del 2001 en materia educativa eran mucho más altos que los del 2002, 2003, 2004, 2005. Daniel, si hay alguien que le gusta el debate, si estoy tranquilo con mis archivos, no se preocupe que esos estigmas, esos inventos, todas esas macanas que han dicho cuando veamos los números, se acaban todas. Y con los números de la ciudad, usted Vidal, usted una lista que después se va a conformar junto con Vidal, ¿le van a ganar al gobierno en este momento tan difícil que está pasando o no? Bueno, yo confío que sí. A ver, un gobierno que ha cometido errores monumentales que nos han costado decenas de miles de muertos, que ha hecho un desastre en la política sanitaria, que ha hecho una conducción económica desastrosa, que ha acumulado una deuda de una magnitud extraordinaria, que está oculta detrás de la discusión de la deuda del pasado. Este gobierno se ha endeudado por mes más que ningún otro. Ese gobierno, si gana las elecciones, yo voy a usar una expresión que usaba mi abuela, que nos encuentre confesados. López Murphy, gracias por estar, muy amable. Gracias, Mientras viene Leandro Santoro. Viene Leandro Santoro. Comentábamos esto, lo que hablábamos al comienzo. Lo que yo he consultado, por lo menos con dos empresas consultoras, es el tema de cómo se visualiza la participación en septiembre. Por el momento, por debajo, largamente por debajo de lo que han sido los promedios de participación de las PASO que se han hecho desde que se pusieron en práctica. Claro. Una de las consultoras me decía
Nosotros estamos hablando de, puede ser un 50, un 50. Depende también cómo esté el país. Cómo esté la situación sanitaria dentro de 3 semanas. Cuanto menos voten, ¿a quién favorece? Objetivamente el gobierno. Creo yo, no sé si tanto en septiembre como puede ocurrir en noviembre. Claro. Si realmente baja la participación, las legislativas siempre han tenido una participación por encima del 70%. Si eso baja mucho, por encima de, digamos, 73, 74, 75, si eso baja mucho, sin duda que el gobierno tiene, como Hay un todo tema, aquel que maneja... También puede ser menos gente en las PASO y en noviembre que eso se dé vuelta. Es que yo creo que va a ser así. Hay un elemento que es quién no iría o quiénes no irían a votar en una PASO. Fundamentalmente los adultos mayores. Los no grietosos. No, yo digo los Nosotros adultos. decís vos. No, yo digo los No, adultos. vos no, yo a vos te excluyo. Los adultos mayores, ni Santoro ni yo estamos en ese lugar. No, hablando en serio, lo que digo es, se dice que la variante Delta va a estar en su tope, los adultos mayores van a estar vacunados seguramente en su mayoría con las dosis, esto no da garantías. Ahora, hay un fenómeno interesante que lo hemos charlado, por ejemplo, lo que pasó en otros países donde se fue a votar mucho menos, es que podríamos tener una PASO con poca presencia, pero por el contrario, una general bien distinta, con mucha presencia, porque ahí se va a terminar de definir la regla. Ahí se termina de definir el mapa. También dependerá del resultado. Así es. Obviamente. Santoro, gracias por estar. Gracias. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. A ver, escuchamos juntos esto y usted después directamente opine usted. Debe haber multitud de cumpleaños que en plena pandemia se festejaron, pero a los presidentes no se les puede perdonar. Todo suyo. Bueno, voy a estar hablando con el Pepe Mujica esta semana, así que... Y con Alberto mañana. Va a ser Zoom. Sí, con Alberto mañana. Y con Alberto mañana, ¿cómo sabe usted? Porque yo soy un periodista, trabajo Sabe de todo. eso. No, pero bueno, denme una opinión sobre la opinión. Mira, las conductas personales las tienen que explicar los protagonistas. El presidente explicó lo que tenía que explicar, no se justificó, y la verdad es que dijo lo que pensábamos todos, que fue un error. A mí no me corresponde justificarlo ni explicarlo. Yo te puedo decir lo que hice yo. Yo no festejé mi cumpleaños, no festejé el cumpleaños de mi familia, traté de cuidarme y cuidar a los míos. Si el presidente cometió un error y lo reconoció, el tiempo atrás no se puede volver. Me hubiese gustado, como a todos nosotros, que no hubiese sucedido, pero sucedió. ¿Y cuánto va a pegar esto? No lo sé, no tengo claro cuánto va a pegar. ¿No? Las encuestas por lo menos dicen que han perdido 5 puntos a raíz del Olivos Gate. No sé. Yo tampoco creo demasiado en las encuestas, ni las que me dan a favor ni las que no nos dan tan bien. Mirá, no, porque objetivamente vos sabés, Daniel, o sea, hoy en pandemia el instrumento está alterado, porque no hay presencialidad. Sí, pero no hay político que no crea en las encuestas, digamos. Yo no Por lo creo, menos ¿no? las ve. Bueno, nosotros también las vemos. Después si no crees... Las ves, pero también te das cuenta. Fíjate lo que pasó en Salta, no la pegó ninguno. Sí. En Salta fue un papelón. Bueno, no solamente en Argentina, está pasando. No la pegaron en Chile tampoco. No la pegaron en Chile tampoco, entonces no lo sé. Yo creo que un gobierno se lo estudia siempre en función de un promedio y de un periodo, es un proceso, no es una foto, es una película, para utilizar el ejemplo. Así que me parece que la sociedad argentina es madura y seguramente sabrá evaluar lo que se hizo, lo que se hubiese hecho si estaban otros gobernando, lo que queremos que pase en la pospandemia. Yo tengo confianza que al gobierno le va a ir bien. Y como decíamos antes, mañana vas a estar con el presidente de la Nación. ¿Vas a hablar de esto? ¿Qué vas a hablar? Sorpresa, porque tanto no habrás trabajado, Pablo. No estoy ni voy a estar dentro de la reunión. Te estoy pidiendo un anticipo. No te puedo dar un anticipo, porque es una cosa muy importante, no tiene nada que ver con esto. ¿No tiene nada que ver con eso? No. ¿Ni con la campaña? Sí. Es una anuncio. No tiene que ver con la campaña. Ah, bueno. No tiene que ver. No lo puedo, está... No, está bien. No. Me sorprendió, Pablo está muy bien informado, pero... Siempre Pablo está muy bien informado. Sí, nosotros vivimos de Pablo. Sí. Otra consulta te quería hacer. Más allá de decir que es cierto que hacer una valoración en este momento de cuánto puede pegar o no pegar, desde el punto de vista de lo que se puede hacer como análisis de poder, análisis de credibilidad, análisis de autoridad, ¿no lo afecta al presidente? Yo creo que sí, pero no importa. Yo quiero ver tu perspectiva. A ver, un acontecimiento de esta naturaleza afecta, está claro. Yo me refería sobre todo a la autoridad presidencial. A la autoridad hacia adentro del frente de todo, no hacia afuera. Pero pasa que un presidente también construye su autoridad en función
de los resultados políticos que consigue. Y la verdad es que a pesar de la pandemia, los resultados políticos de Alberto, y comparados con otros presidentes de la región, fueron sorprendentes. Acá nosotros veníamos en una situación horrible. Eduardo, veníamos de una estanflación prácticamente, caída del Producto Bruto Interno de 4 puntos, nos entregan el país con 56% de inflación. A los 2 meses y medio se decreta una pandemia, a pesar de eso se baja la tasa de interés, se renegocia la deuda externa con los acreedores privados, se bajan ganancias, se tratan de equilibrar las cargas impositivas, se construyen mecanismos para subsidiar a la oferta y a la demanda, para sostener el consumo, para evitar que haya quiebres y que haya despidos. La verdad, se consiguen vacunas. La Argentina despliega una serie de políticas públicas que me parece que hacen que el gobierno argentino esté muy por encima del promedio del resto de los gobiernos de la región. Vos pensás que a muchos de los gobiernos de la región la pandemia los agarra a mitad de camino, a nosotros a los 2 meses. Y bueno, es una situación de emergencia y de excepcionalidad. Yo creo que la sociedad lo ve. Y cuando uno evalúa a un presidente, lo evalúa en función de su capacidad de liderazgo. Y esta es una situación donde la capacidad de liderazgo estuvo a prueba y algunos presidentes en el mundo no estuvieron a la altura de las circunstancias. Ahora, Santoro, también, en ese análisis falta un detalle que no, me parece que no es menor. Y es que la soja está en $520 la tonelada y le dio 12.000 millones de dólares más a la Argentina que el año anterior, ¿no? Sí. Y el Fondo Monetario Internacional hoy les da 4.330 millones de dólares más, con lo cual es inédito también. También la pandemia, pero también hubo un ingreso importante de divisas y también hay una situación del Fondo Monetario Internacional a la cual parte del gobierno, bueno, no quiere saber nada y ni menos en la campaña, al cual viene y le da 4.300 millones de dólares, ¿no? Pero Daniel, también es inédito heredar una deuda externa de casi 100.000 millones de dólares extra. Porque por más que se hagan los sonsos, a ver, tomaron el crédito más importante en la historia del Fondo Monetario Internacional con un cronograma de vencimiento a 5 años. Está bien. No, Lo que pasa es- sí. No, es que también Bueno. las deudas no están para pagarlas, las deudas están para refinanciarlas. Bueno, Digo, está el bien, problema pero de hay que la Argentina hacerlo. que no tiene refinanciación. No, pero a ver, han tomado deudas a 100 años y han tomado deuda a 3. Sí, Bueno, usted entonces, también. bueno, a ver, el gobierno está pagando deuda en dólares que no contrajo y que además fue a financiar la fuga de capitales. 88.000 millones de dólares se fueron en los 4 años del gobierno de Macri y entre mayo del 18 y octubre del 19 se fueron 45.000 millones de dólares. Bueno, exactamente lo mismo que dio el Fondo Monetario Internacional. Los 2 últimos Inédito. años se fueron 40.000 millones de dólares, que es equivalente. Inédito esto, además, incumpliendo el artículo 6 del Fondo Monetario que dice que ese dinero no se puede utilizar para la fuga de capitales. Bueno, se utilizó para pagar deuda. No, fue peor. Se utilizó para pagar deuda intraestatal. Lo que los tipos hicieron fue vendieron los dólares en el mercado libre de cambios para pagar deuda intraestatal. Cambiaron deuda en dólares por pesos y además lo hicieron hacia adentro de los organismos del Estado, donde usted sabe perfectamente que es más fácil hacer un rollover. Entonces, hicieron un desastre, desregularon las medidas de control de capitales que había puesto la Baña. El problema es que... Y después terminaron, perdón, Daniel. Todo de Macri, todo para atrás. No, pero vos me estás diciendo, a ver, ¿cuál es el contexto en términos de la restricción externa, de la situación externa de la Argentina? Este es el primer condicionamiento que tenemos. Este es el primero. Claro. Pero aparte han puesto, a ver, cuando ellos llegaron, tomaron medidas insólitas, devaluaron, quitaron retenciones, limitaron el cepo, una barbaridad. Se fueron reperfilando la deuda en pesos y poniendo un cepo, Daniel. Bueno, el cepo que puso Cristina en insólita. 2011 después Pero de haber con ganado 100.000, las elecciones. pero Daniel, tomaron... Y después de haber perdido 20.000 millones de dólares. Pero Daniel, tomaron 100.000 millones de dólares, que no se sabe dónde están. Bueno, a ver, aparte, y a todo esto habilitaron el blanqueo de capitales para los familiares del poder, a todo esto también permitieron la generación de negocios. A ver, todo es Macri, todo es Macri, digo. No, usted me está diciendo cuál fue el contexto en el cual nosotros a ver, la pregunta de usted, Daniel, fue la siguiente. Repítamela. Para ser preciso. Para ser preciso. Para ser preciso es que todo es Macri. Todo es la deuda de Macri y todo el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Como si la Argentina antes fuese la Alemania y en 4 años pasamos a Pero esa tener es la segunda 50% de pobreza. No, es una cosa que no se sostiene el análisis todo para atrás y nada para adelante. La política está hablando todo para atrás. No, usted está y no habla equivocado, nada para Daniel. adelante. Si nosotros lo primero que hicimos fue renegociar la deuda externa con los acreedores privados y lo estamos renegociando con el Fondo Monetario Internacional. Estamos discutiendo, estamos discutiendo para adelante. Lo que pasa es que no conseguimos que la oposición se haga cargo del desastre que dejó.
Bueno, Porque en lugar de ¿cómo se va a agarrar y sacar? decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que viene planteando Cristina, por ejemplo? A ver, ¿podemos discutir qué vamos a hacer con esta deuda? Porque la van a tener que pagar los que vengan. Puede ser un gobierno peronista del Frente de Todos o puede ser un gobierno de la Todo, oposición. la sociedad. Claro, y se están haciendo los onzos, no dan una sola propuesta. Esa deuda externa del pasado tiene efecto sobre el presente, Pero la usted- presión sobre perdón, el tipo de bueno, cambio, la perdón, especulación. Toda y además política se le tiene efecto agrega... sobre el presente. Bueno, pero a ver, no, porque yo le estoy diciendo, mire, yo porque le estoy diciendo, cuando Alberto asume, la tasa de interés estaba en el 60%, era imposible sacar un crédito para la pyme. Ayer lo escuchaba el presidente del Banco Nación, 23% tasa subsidiada para poder... Pero ¿Usted cree- Sotoro, perdóneme, cree genuinamente- hay una cosa muy importante. El 80% de la deuda que está generando el Estado está indexada o atado al dólar. No dejamos de estar en una situación de deuda explosiva si mantenemos este nivel del gasto. ¿Y usted quiere hacer un recorte de shock hoy? No, yo no quiero hacer ningún recorte. Bueno, porque está Lo que muy le digo, fácil. Nos quejamos del déficit, pero si usted hiciera hoy un recorte de shock, déjeme- lo que déjeme- terminaría déjeme dar pasando un es que dato. salimos de una recesión a una depresión. Déjeme dar un dato del kirchnerismo. Pasó el gasto público de 28% a 43%. ¿En qué periodo? Del PBI durante todo el periodo kirchnerista. Y especialmente el aumento fue durante la época de Cristina Kirchner. Ese nivel de gasto público determina que se haga intolerable sostenerlo en una economía que está estancada hace 11 años. Dos cosas. Primero, usted se enoja conmigo porque yo hablo Yo no de me dos- enojo. se No, pone- ¿cómo me voy a enojar? Pero ¿Por qué me no, enojo? está bien, corremos que se enoja. Me remarca, se pone un poquito picante diciéndome, ¿por qué van siempre hacia Macri, que es menos de 2 años, y usted me va hacia 6 años para atrás? Bueno, está bien. ¿Se porque da cuenta que tenemos razón los dos? La historia, no. Porque hay que contextualizar. Pero exactamente Pero, Daniel, hay que por contextualizar. eso. Primero, Perfecto, entonces, si coincido. usted puede contextualizar, yo también puedo. Contextualizado. Perfecto. Segunda situación. No es lo mismo aumentar el gasto público en un contexto de pandemia. Donde... No. El No, no. aumento del Ahora gasto le estoy público contestando respecto por al el PBI no futuro. fue en pandemia. Ahora le estoy contestando por el futuro. Si quiere hablar del gobierno de Cristina, le puedo decir, por ejemplo, nosotros aumentamos la cobertura previsional. Porque es muy sencillo decir, qué terrible el gasto público, y después dar vuelta a la página y decir, qué terrible los jubilados, cuánta gente no come. No es tan sencillo. ¿Fueron 3 millones de jubilados? Bueno, claro, por Fueron 3 supuesto millones que de sí. jubilados que se jubilaron sin haber aportado, pero que aparte es como la base. Es como la base de hoy tener una jubilación de 25.000 pesos. No. Y sin embargo... donde la gana el 80% de los jubilados. Pero es una locura también agarrar y sostener que se necesita un ajuste de shock, un reordenamiento... ¿Pero quién dice eso? Que se necesita un Bueno, ajuste a de ver, shock? la derecha, si usted quiere decir contra qué discute el gobierno, cada vez que discuten contra los economistas de la ortodoxia neoliberal, lo primero que sale en la plan... Bueno, está bien. Pero eso fue Macri. Dejémoslo mojar no a es palo, solamente porque Macri. se va al bloque. Eso es también Juntos por el Cambio hoy. Cuando dicen, por ejemplo, nosotros nos equivocamos en haber ido despacio porque tendríamos que haber ido más rápido, están hablando de un ajuste de shock, que eso lo que provoca es un costo social que no conmensura. ¿te puedo Porque hacer es una fácil pregunta? hablar de economía en abstracto. Dicen, qué terrible el gasto público. A ver, obviamente todos preferimos superávit fiscal y superávit comercial, ¿no es cierto? Pero en situaciones como las que estamos viviendo ahora, si se llevaran adelante las propuestas que plantean, por ejemplo, los economistas que estaban sentados recién en esta silla, el costo social sería insostenible para la democracia. Ahora, te hago una pregunta. Vos sos el elegido como candidato en la Ciudad de Buenos Aires por Alberto, por Intenso. Cristina y por Máximo. Te voy a cambiar el eje. Vos vas adelante en una campaña donde tienen las de perder, porque van al distrito fuerte de Juntos por el Cambio y donde la Ciudad de Buenos Aires se le sacó, por ejemplo, mucha coparticipación. ¿Cuál es el eje tuyo de la campaña en la ciudad para conquistar votos que no sean ese 20 y pico, 23 tal vez, que ya tiene el peronismo y que lo tuvo Filmus y que lo tienen siempre? Bueno, hablamos de cómo salir de la pandemia, tratamos de poner en valor la necesidad de que haya un Estado que intervenga para generar producción, consumo y crecimiento económico. Somos uno de los pocos espacios políticos que habla de la necesidad de reconciliar el crecimiento con la distribución, el Estado con el mercado. Tratamos de pensar también la necesidad de plantear un plan de desarrollo de mediano y largo plazo. Creemos que tiene que haber planificación estatal, creemos que tiene que haber iniciativa privada que cumpla con las necesidades de la sociedad. Es necesario alinear la iniciativa privada con el bien común. Creemos que en la Argentina hay que producir y no hay que especular. Creemos que en la Argentina no hay que contaminar. Creemos que en la Argentina hay que generar condiciones para aumentar la demanda agregada para que haya condiciones de inversión. O sea, fíjate una cosa, se dice siempre, durante el gobierno peronista o el gobierno kirchnerista peligra la propiedad privada.
Sin embargo, la propiedad privada peligró durante los 4 años del gobierno de Macri, por 2 motivos. Primero, porque perdieron plata las principales empresas de la Argentina. Y segundo, porque a otras empresas se las quisieron chorear directamente. Como pasó con América, que lo denunció el dueño del canal, o como pasó con tantos otros que decían, a mí Macri me apretaba para sacarme parte de mi capital. Dicho por Alconadamón. No, Chicone también, ¿eh? ¿Cómo? Bueno, está bien, usted es la posición de usted, pero la verdad es que No, es un juicio. muy pocas veces se ha dicho, pero muy pocas veces se ha dicho, por ejemplo, porque lo de Chicone se ha discutido mucho, pero muy pocas veces se ha profundizado en las denuncias del Alconadamón, donde aparentemente Macri le decía a los empresarios argentinos, dame un 1% de la guita que tenés en negro, porque si no te la hago... Pero yo te preguntaba, yo te preguntaba respecto de la campaña tuya en la ciudad, ¿así van a conquistar votos de sectores independientes, hablando así del choreo de Macri, por ejemplo? No, yo te estoy contando lo que vos lo sabés perfectamente. A ver, uno cuando construye un argumento político tiene que combinar 2 cosas. La suavidad en los contextos donde se puede ser suave, pero también la firmeza y la pasión. ¿Sabés cómo creo que la gente nos puede llegar a votar a nosotros? Primero, si somos creíbles y confiables. Y segundo, si somos honestos y pasionales. Yo estoy convencido de las cosas que te digo. A mí me encanta venir a discutir acá. Ojalá me hubiesen invitado a discutir antes, porque vengo con pasión y con lealtad. Vos podés estar a favor o en contra de las cosas que yo te digo, pero la gente me mira a los ojos y sabe que lo que estoy diciendo es real. Desde ese lugar yo creo que tengo para ganar y que mi espacio político puede conquistar ese sector que hoy siente que la derecha se fue muy a la derecha. Porque Ahora, los que se radicalizaron... Perdóneme. Vos dijiste una cosa clave, y decís la combinación de la pasión con la honestidad. ¿Vos crees que la honestidad tuya está representada en el frente y el gobierno al cual vos...? Yo creo que hay honestos y no tan honestos en todos los partidos políticos, porque hace 30 años que milito. En todas las actividades. En todas las actividades, exactamente. Ahora, lo que sí te puedo decir en relación a tu pregunta, yo creo que en la Argentina se empieza a discutir en serio temas que hasta ahora estaban vedados. Temas que están... Y, por ejemplo, la oportunidad de negocios de algunos sectores, ¿no? O sea, vos fíjate, yo quiero que los empresarios ganen dinero y quiero que los empresarios generen empleo, produzcan riqueza, pero no sé si la forma de que eso ocurra es ayudando a los amigos como hace Horacio Rodríguez Larreta con las empresas constructoras y desarrolladores inmobiliarios de la ciudad de Buenos Aires. Es un tema que a veces cuesta discutirlo, ¿no es cierto? Bueno, a ver, ¿qué tiene que hacer la ciudad de Buenos Aires? ¿Tiene que apostar a la innovación, a la ciencia y a la tecnología o a la especulación financiera y al curro inmobiliario? Porque hay mucho curro inmobiliario. Entonces yo creo que hay que ser suave en las formas, hay que ser amigable, yo trato de serlo, a veces me apasiono, pero ustedes saben que es honesto esto, pero hay que ir con la verdad. Y yo tengo la sensación que muchas veces en la Argentina los candidatos están coachados, no vienen a hablar de... A López Murphy lo respeto. A López Murphy lo respeto, porque viene y te dice lo que piensa. Ahora, vos agarras a otros dirigentes políticos o a otras dirigentes políticas. Hablas de Vidal. Y le preguntás por lo que piensan y no le encontrás una sola definición. En términos de ustedes no le sacás un título. Respecto de eso, su colega, Tolosa Paz, dijo que hay que aumentar el impuesto a la riqueza. ¿Qué pensás? No dijo eso. Bueno, no dijo eso. Dijo, ¿vos creés que hay que aumentar los impuestos? No, a ver. Si te referís al aporte extraordinario a las grandes fortunas, creo que fue por única vez. Sería un error enorme tratar de hacer de ese aporte un impuesto. Un grave error porque se dijo eso. Segundo lugar, creo que la carga impositiva se tiene que estudiar en función también del gasto público y de la capacidad de crecimiento económico de la Argentina. Si nosotros pensamos que tiene que haber una matriz progresiva, que tiene que pagar más el que tiene más y menos el que tiene menos. Lo que pasa es que la sociedad argentina se ha corrido tanto a la derecha, pero tanto a la derecha, que si hablamos de progresividad económica parece que estamos hablando de comunismo. Vos fijate qué infantil, y no lo digo por ustedes que son muy precisos, pero muchos dirigentes políticos te dicen, este partido político quiere que el Estado intervenga, es comunista, y empezamos a discutir en una suerte de irrealidad, digamos, cuando en realidad la Argentina no está discutiendo ni la estatización de los medios de producción privados, ni estamos discutiendo que haya impuestos, no sé, extorsivos o que le quiten... En algún momento Vicentín estuvo ahí a tiro y se intentó estatizar. No, pero mirá lo que pasó con el impuesto a las ganancias a las empresas. Como imagen, Pero mirá lo que pasó con el impuesto a las ganancias a las empresas. El 95% paga lo mismo menos a partir de esa reforma. Solamente el 5% de las empresas pagan un poquito más. Y eso ha mejorado la capacidad recaudatoria del Estado argentino. Lo que pasa es que vos me preguntabas cómo vamos... ¿Sabés qué creo yo? Que hay un sector de la derecha racional que se asusta con lo que está pasando en Juntos por el Cambio. Porque se están yendo a la ultraderecha. Definiciones horribles. Niegan la cantidad de detenidos desaparecidos, algunos niegan la existencia del virus, otros niegan la existencia del Estado como un instrumento para poder nivelar las desigualdades sociales. Van al delirio de plantear que estamos de camino a una autocracia.
Un día te dicen que el gobierno va para atrás y otro día te dicen que somos autócratas. Es una cosa insólita lo que pasa en la Argentina. Acá se ha dicho... La verdad que sí. Y sí, porque es pero por infantil, muchas Eduardo. razones, no solamente por muchas eso. razones. Y seguramente es compartida. Yo estoy de acuerdo con vos. Ahora, ¿cómo se gana una elección? Sentándose acá y diciéndole a la gente lo que uno piensa. A mí me gustaría que los dirigentes políticos de la oposición se sienten también en otros canales de televisión donde no están tan cómodos para poder responder a las preguntas de periodistas tan serios e informados como ustedes, pero que tienen otra visión ideológica. Porque eso, como decía López Murphy, ayuda a que el ciudadano tenga más información y pueda formar su opinión. Santoro, mil gracias por estar. Muchas gracias. Invíteme otra vez. ¿Por qué no? Sin Bueno, duda. Con Pablo hablo siempre. falta. Pablo, No, casi amigo mío. antes de septiembre no creo. Para noviembre. Para noviembre estamos. Gracias, Gracias. Gracias, Bueno, vamos viendo las placas de los datos de la pandemia de hoy. Así es. Ahí los tenemos. 6.135 casos, sigue un número bajo, decreciente. Sí. No hay que alegrarse demasiado, primero porque son 6.135, segundo porque bueno, hay que ver lo que viene ahora. 257 fallecidos, Argentina está arriba de los 110.000 fallecidos. Veamos lo que se empieza a instalar como el tema de discusión, que incluso lo decíamos al comienzo, lo planteó el doctor Eduardo López, ¿no? Estos datos son del monitor público de vacunación, no hay ninguna cosa rara. Actualizado a las 6 de la tarde de hoy. La Argentina dispone de lleva aplicadas 39.507.845 vacunas sobre una disposición de 47.560.120. Es decir, hay 8.052.275 vacunas que no están en un brazo. Claro, algunos dicen que hay 3 millones que se vinieron las últimas horas. Pero así todo... Así No, está bien, puede ser. Pero así fuera cierto, son 5 millones y pico las que... No se entiende por qué en el mes de las segundas dosis no se aceleró. Era el la mes campaña. de las segundas dosis, esto fue un lema de campaña. Sí. Bueno, lo que pasa es que en ese mes de la segunda dosis todavía falta cerca de 2.800.000 dosis a aplicar. Y aparte, hoy hay un dato que daba Pablo Sigal, nuestro colega, que decía que 3 de cada 10 mayores de 60 años todavía no recibieron la segunda dosis. ¿Vos tenés 2? Yo sí. Yo también. Pero yo soy mayor de 60 Pablo años. Cancino, que en teoría es su... Y a Jazmín todavía ni lo llamaron. Pero es muy joven. Ah, tiene una. Bien, escúchame. Bueno, yo creo que este es un tema, hoy es 23. 23, queda una semana. Una semana. 8 días en realidad. Bueno, 8 días. ¿Cuánto el gobierno o el Estado podrá estirar este índice de vacunación que, a ver, especialistas de acá y fuera de la Argentina dicen sería prudente frente a la eventualidad de una segunda ola tener el 50% con 2 dosis? Exacto. Bueno, aparte... Me parece que estamos lejos. Estamos un poquito lejos. ¿no? Pero aparte López, ¿no? El infectólogo, Eduardo López, puso el acento sobre esto, digamos, la carrera entre lo que es la segunda dosis y lo que es la posibilidad de la variante Delta, ¿no? Que es como el gran interrogante en materia de la pandemia de lo que viene de aquí a o puede venir de aquí a fin de año. A ver, avancemos un poquito. Si el director... ¿Tenemos a Cristina, director? Parece que la tenemos. Está en todos lados. No acá en el estudio. Está en todos lados. No, pero... No, escuchemos... Ahí está, escuchemos un segundito. Mientras todos discutían qué hacer con las grandes fortunas, un día Máximo vino a verme y me dijo, mirá... Alberto, por eso es en los gobiernos de grandes mayorías que las minorías, solamente en los gobiernos de las grandes mayorías las minorías adquieren derechos. Solamente en los gobiernos donde gobiernan las grandes mayorías es que las minorías adquieren derechos, porque si gobiernan las minorías solo se reconocen a sí mismas. Es exactamente como dice Cristina, es exactamente así. Alberto, por eso es en los gobiernos de grandes mayorías las minorías adquieren derechos. Solamente... Bueno, este es uno de los... Una definición. Una de las cosas que pasó la semana pasada. Hubo otro acto, este fue el acto de La Plata. Pues sí, lo que pasó fue la definición o el micrófono. No, lo que pasó es el gesto. Después, no vamos a pasar todo. Estuvo el tema de la botella, famosa no tomes del pico, que le dice me reta. Miralo a Máximo que hace lo mismo. Claro, efectivamente. Lo que digo es, me parece que yo tengo la impresión que estos episodios, y lo hablábamos recién con Santoro, ¿no?
aparte de establecer el orden lógico que tiene esta fórmula, que es Cristina Alberto, no Alberto Cristina, no importa el orden de poder, me parece que lo que le empieza a dar a la elección de noviembre, no digo la de septiembre porque lo hablábamos recién, me parece que la de septiembre va a ser un mapa parcial, es qué gobierno puede haber según el resultado para los años que queden y qué presidente puede haber. Bueno, no lo digo que no haya, todos los propios, no digo que no sea el mismo, Lo que digo es en qué condiciones puede quedar Alberto acorde al escenario. El gobierno puede ganar la elección, la puede ganar muy bien o la puede ganar y no más, y la puede perder. Digo, en estos escenarios, salvo que el gobierno gane muy bien la elección, se verá, me parece que es el único donde el presidente tiene alguna posibilidad de reacomodarse. Sí, de lo contrario, la intervención que vimos de Cristina va a ser mucho más ostensiva. A mí me parece que, sea el resultado que sea, va a pasar que a partir de diciembre vamos a tener, como corresponde, 2 años más de un presidente constitucional, que será Alberto Ángel Fernández, porque así lo dice la Constitución, y así debería ser. El segundo nombre, Es el Alberto Ángel. ¿Viste cómo sale el Es muy del periodista ¿Viste deportivo. cuando sale el 4 de Boca? Exactamente. Nicolás Alberto. Bueno, este es un jugador de Argentinos Juniors. Continúa. Está claro que el kirchnerismo se va a asignar, si gana la potencia de todas estas intervenciones, Cristina, y la presencia de ella en la campaña, fue la clave para eso. Y si les va mal, señalarán todos los errores, pero me parece que irreductiblemente a partir del mes de diciembre vamos a tener un gobierno configurado en que la matriz y la centralidad va a pasar por el kirchnerismo. Sin duda. Puede Adelante. ser. Yo no lo daría por muerto a Alberto Fernández. ¿Muerto? No, yo no lo he dado por muerto. No, Digo, ni muerto ni corrido. Alberto necesita ganar bien las elecciones para poder reacomodarse. Pero creo que tiene chance. Creo que tiene chance en términos del manejo de la pandemia. Creo que es algo que Cristina lo que hace es galvaniza a los propios. Pero Alberto Fernández todavía le sigue aportando poder tirar, digamos, ganar sectores de la moderación. Bueno, eso es lo que tiene que demostrar en los votos. Si no lo demuestra en el voto, está en problemas. Digo, Esperemos. si los votos son los de Cristina, Alberto está en problemas. Si Alberto le aporta como le aportó claramente en el 2019, bueno, ahí está la posibilidad de rearmarse. En el peronismo. En el medio, ¿sabes qué está? Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No, pero eso es... Son las dos Seguro. cosas más importantes que van a pasar, la elección y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Este año. Si está este año, claro. ¿Te voy a decir que el acuerdo es este año? Bueno, yo creo que el acuerdo es muy probable que sea en diciembre, entre otras cosas porque ya en la primera parte, en el primer trimestre del año que viene, vencen 6.700 millones de dólares y no tenés la plata, no la vas a tener. Yo no puedo aportar nada. Bueno, vas a aportar, no te hagas problema, seguro. quédate tranquilo. Seguro. Pero me parece que un acuerdo con el Fondo Monetario, hoy lo escuchaba a Martín Guzmán, ministro de Economía, en América, que hablaba hablaba sobre el tema de, por un lado, estos 4.334 millones de dólares, la advertencia de alguna forma de Cristalina Georgieva, que dijo, che, la plata úsenla con prudencia, es no para mantener políticas insostenibles, sino para fortificar las reservas o para gastar en la pandemia, ¿no? Pero aparte de eso, me parece que lo que están buscando es que en este acuerdo, que esta plata que reparte el Fondo Monetario Internacional, también está abriendo algunas ventanas como para que los países que tengan muchos derechos especiales de giro, que tengan muchas reservas y muchos derechos especiales de giro, puedan prestárselos a países en problemas. Y me parece que están tratando de abrir una ventana con esto, con Rusia, aparte de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a 10 años, algún tipo de acuerdo adicional que le permita a la Argentina refinanciar a un plazo un poco más largo. Si Rusia cumple como la Sputnik, vamos a estar en problemas. Pero por ahí no. Por ahí no, está muy bien. Jazmín. Bueno, el jueves va Martín Guzmán al Senado, a la bicameral de deuda que preside el senador oficialista, ¿no? José Mayans, el formoseño. Así que en medio de la campaña... Presidenta, claro, que le dice presidenta, ya lo aprendió porque ahora le dice presidenta.
Bueno, va a estar este jueves Martín Guzmán, así que en medio de la campaña es raro lo que está pasando en el Senado, que se está reactivando, se reactivó, hubo sesión la semana pasada. Bueno, pero porque el día después del video... Designaban los jueces. Bueno, claro, Y no designaron estuvo Cristina, jueces, estuvo la no estuvo señora Cristina. Abdala, efectivamente. Sí, sí. La sesión anterior tampoco había estado Cristina Fernández de Kirchner, la última sesión antes de que arrancara la campaña. ¿Y dónde está Cristina? Bueno, En esa Calafate. esa es la incógnita. ¿No está en Calafate? A mí me dijeron en el sur, Pablo, duda. A mí hoy... Calafate, ¿o no? Vos hablabas con... Pablo lo dejó tambaleando a Santoro cuando le ponía la cabeza a Fernández. Bueno. Y va a tener un anuncio importante que no sabemos qué es todavía. ¿Y dónde está Cristina? Bueno, hoy hablábamos con Jazmín en la previa porque trabajamos para este programa. Claro. Con Jazmín. Sí, yo lo veo en el teléfono. Ella dice, ¿Cristina está en el sur? Me pregunta, ¿Cristina está en el sur? Yo pregunto, en el sur, gente amiga que uno tiene allá. No, acá no está ni el avión presidencial ni la custodia. Pero acá a vos te dijeron en el Senado que no estaba. No, el jueves pasado seguro estaba, la respuesta fue en el sur, tal vez haya vuelto. Esta semana por ahora no tiene actividad que al menos quieran avisar. Así que bueno, veremos esta semana. Y el que sí está de actividad en actividad es el expresidente Mauricio Macri, porque se subió a la campaña a captar el voto, a consolidar, el voto halcón, digamos. Así que estuvo con María Eugenia Vidal en la ciudad, que tiene que competir por el voto duro, si se quiere, con López Murphy, tiene que competir con Milei por fuera de Juntos por el Cambio. Y en la provincia estuvo con Diego Santilli, que bueno, también va a reforzar un poco dentro de la coalición para traccionar en la competencia con Facundo Manes, y por fuera también con Espert, que también consolida ese voto. Sí, Y va a me viajar, encantó el además. baile de Espert con Píparo. Ah, lindo. La verdad que si hubiéramos tenido tiempo lo pasábamos, pero la verdad que el baile... Tendríamos que hacerlo, vamos a hacer, por ejemplo. Lo vamos a ¿Querés recrear bailar? acá. ¿Pueden bailar ustedes? No, yo no. ¿Pueden bailar yo me ustedes? quiebro. Ah. Yo digo, nunca, obviamente nunca viví una pandemia, nunca vi una campaña tan sintetizada en recursos tecnológicos Y como la que TikTok. hay. TikTok hay duelo entre, Bueno, por ejemplo, vamos a hacer, Santilli lo hacemos y Larreta. el lunes que viene lo pelean. hacemos. ¿Qué, un TikTok hacemos? No, nosotros no. Vamos a no, traer yo los aplaudo. Por favor, no, por favor. Yo los aplaudo. No, Jazmín se prende, sí. No, yo no. Yo no y Daniel tampoco. Yo los aplaudo. Ah, No, yo estoy para aplaudir. Bueno, ¿está todo? Sí, otra cosa. Va a seguir dando que hablar porque va a Santa Fe y a Córdoba, y en Córdoba está que explota la interna de Juntos por el Cambio. Pero ahí le va bien. Vamos a ver. Ahora vamos a un Ya corte. volvemos. A la vuelta jugamos a las cartas con Daniel. Bueno, No, el amigo acá, el camarógrafo que está acá, se ríe porque se me cae la lapicera. se te cayó. Bueno, Es un accidente que tiene cualquiera. sí, cualquiera le puede pasar. Absolutamente. Hay gente que se cae peor que uno, ¿eh? Bueno, vamos a la primera carta. Vamos a la primera carta. Bueno, y vamos con ancho de espada, vamos. No, ancho de espada. Señor no, director, un ancho de espada. Sí. No. 4 de copa. Y 4 es la única carta que hay en este mazo. Opa. Victoria, ¿dónde? Che, pero 2 le pusimos, ¿eh? te van a poner... 2 cartitas. Mirá que la No, porque discriminación... viene- Sos discriminador. No, la estás discriminando. ¿A ella? ¿Pero por qué? Y le ponen su 4 de copa. Bueno, pero no es por ella. La discriminación. Es por el dedito. El dedito. Sí, porque de repente dedito le es cayó bravo, el muy dedito bien, es le bravo. cayó muy bien al canciller, ¿eh? Estaba muy contento. De repente apareció su pareja, La pareja de técnico farmacéutico, Sí. designado como asesor en cascos blancos de la Cancillería para tareas de ayuda humanitaria. En cascos blancos de Casco la blanco, Cancillería. sí. Y él tiene experiencia en... ¿De qué? No, la moxilina bien, la maneja bien. Sí. ¿Qué sé yo? Eso es que Es el marido de Donda. ¿Qué? Sí, efectivamente. Lo que tiene Donda, me parece que es esto de buscar siempre No, tiene trabajito tiene- en el Estado. No, la Bu con En el Chavo Estado. lo tiene. deja, ¿eh? no deja a nadie a Lo intemperie. tiene, se Bien. le presentó un momento complicado, ¿te acordás cuando fue el famoso discurso del presidente de los barcos, la selva, los mexicanos, los brasileños? Ella zafó, dijo no pasó nada, no hubo nada. Yo creo que lo que le está faltando al presidente en el caso de la fiesta en Olivos es que en lugar de haber un fiscal, que hay que ver cómo... Que lo defienda Donda. Que lo defienda Donda, claramente. Bueno, no, pero esto de colocar a la pareja
Y es feíto. Pero él no tenía alguna trayectoria. No, antes es en el sector militante. público. Es militante. Ah. Es militante. Se lo mandamos al instituto. Sí. Oh, Linari. Vaya. Van las Todo respeto. dos cartitas, porque una es poco. Le mandamos dos. Vaya. Vamos con la siguiente. Y esto es una 4. Seguimos. Bim, bim. No, bueno, esto es... No, che, pero no, es bueno. un intelectual. Sí, es un intelectual, pero Ricardo cuando Foster habla es no un parece. Es un intelectual de... Cuando habla no parece. Esto para tomarlo muy Importante. en serio, porque la semana pasada se realizó la Marcha de las Piedras en distintos lugares, Plaza de Mayo, Olivos, el interior del país. Y al día siguiente, después ocurrió un hecho que todavía tiene onda expansiva, que es que al día siguiente el gobierno retiró las piedras, las de Plaza de Mayo, y las introdujo en un salón de la Casa de Gobierno. Rápidamente en algo que fue por algunos juzgado como un reflejo del gobierno y por el otro como demasiado rápido. Pero bueno, ¿no? Sacar de la escena Sí, entre otras algo cosas, que había sido muy Entre sentido. otras cosas, porque el salón de la Casa de Gobierno no es un lugar público. La gente no puede ir a ver eso. Y es más, ayer y el sábado hubo mujeres que quisieron entrar y no las dejaron. Fueron a la Casa de Gobierno pidiendo que les dejaran ver las piedras y no las permitieron. Nada, con 110.000 Dicho votos. esto, pero Foster, ¿por qué? Que Foster diga: yo en esa marcha vi más odio que dolor. La verdad, poco de respeto. Me parece que es una falta de respeto a la tragedia que lleva más de 110.000 muertos. Vaya, con respeto, don Foster. Y la verdad que para hablar y decir eso, mejor no decir nada. Va para allá el 4, ¿eh? Vamos con la última. Y acá se viene el premio, ¿eh? Bien. Vuelve una luchadora de titanes en el ring. Tremenda. Ahí está. Juliana de Tulio. Vuelve al Congreso Juliana de Tulio. Pareja célebre, no, pareja política estoy hablando, ¿eh? No. Pareja célebre en su momento con Agustín Rossi, ¿eh? Claro. Palo, palo, grito y grito. Bueno, ahora, como se produjo la vacante por la salida... Bueno, al Senado deja el grupo Vapro. Exactamente. Deja el grupo Vapro y vuelve como senadora. Claro, senadora, el Senado no es igual que diputado. Ella es muy gritona, muy de ir al... El Senado es un poquito más... brava, el Senado es un poquito más tranquilo. Defiende con pasión. Pero se va a adaptar. Sin duda. Nosotros la premiamos. Vaya honor, Le mandamos, felicitaciones. todavía se la mandamos a la oficina del Vapro y de ahí se la van a dar. Bueno. Nosotros vamos. Vaya con respeto. Nosotros volvemos el lunes en La Roja. Sí, señores. Chao, Chau, buenas gracias. Argentina debe conquistar nuevos mercados para converger con las economías más desarrolladas. Adrián Mercado cuenta con portfolios de inversión, agroindustriales, regionales, de logística, turísticos y portuarios, yacimientos de litio y otros minerales. Llegó la hora de invertir con el que sabe. Llegó la hora de Adrián Mercado Comex. La Estampa Restaurante. Delivery y Takeaway. 4801-1711. 4326-4499. No dejemos de cuidarnos. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte. Cumplimos años y lo que nos impulsa a mejorar es saber que todo lo que hacemos es para cumplir siempre con vos. OSPE, 25 años dedicados a cuidarte. Energizate en Jujuy. Viví la quebrada. Jujuy es energía viva. Somos parte de la comunidad con la que trabajamos. Somos parte de tu vida y estamos muy felices de serlo.
Cachamay te acompaña en todo momento. Un saludable momento. A la suerte hay que ayudarla. Con el Mini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654-321-15. Enel Generación Costanera, la central térmica más grande de Argentina, donde producimos energía para vos. Grupo Insud. Alentamos la vida. www.grupoinsud.com. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad. Vivamos Vicente López. Córdoba te ama a vos. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. En el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Entra al Ciudad, vení al banco que te banca. El Mirasol de Puerto Madero. Delivery mediodía y noche. Teléfono 4315-6277. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Adrián Mercado, Subastas Online. No dejemos de cuidarnos. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.